12 horas con 38 minutos, 12 con 38 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos con nuestra siguiente invitada. Se trata de Janine Matz, lingüista, docente y editora jefa y autora de tercero Bachillerato General Unificado de los textos de inglés del Ministerio de Educación. Hay una decisión del Ministerio de Educación que reduce la carga horaria en lo que tiene que ver con la enseñanza del inglés en los establecimientos públicos. Esto va sin duda a constituir un grave perjuicio para las personas, los chicos, los niños, los adolescentes que estudian en los establecimientos públicos y los pone en una competencia desleal con los quienes estudian en los establecimientos privados. Pero vamos a dejar que sea nuestra invitada quien nos explique cuáles van a ser las consecuencias de esta decisión de reducir la enseñanza del inglés en los establecimientos de educación pública. ¿Cómo está, Janine? Buenas tardes, bienvenida. Le saluda Licenia Espinel. Cuéntenos, por favor, en qué consiste esta reducción de la carga horaria de la enseñanza del inglés. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes con todo el mundo. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, de lo que podemos ver en los últimos pronunciamientos del Ministerio de Educación, se ha bajado la carga horaria de inglés en los subniveles superior y bachillerato. En elemental y media todavía contamos con 3 horas a la semana de inglés. Y en el caso de superior y bachillerato, se ha bajado la carga horaria. Antes era 5 horas a la semana en estos subniveles y ahora se ha reducido a 3 horas. En el caso de tercero de bachillerato estaba ya en 3 horas y se mantiene así, en 3 horas. Si comparamos esta carga horaria con la que se da en los establecimientos privados, ¿cuál es la diferencia, Janine? Bueno, en la mayoría de los casos, en los establecimientos privados podemos observar que mínimo cuentan con 5 horas a la semana de inglés desde elemental hasta bachillerato. Eso sería lo mínimo. En muchas escuelas privadas tenemos 10 y a veces hasta 15 horas de inglés a la semana. Entonces, obviamente, la diferencia es bastante grande entre el sector público y el sector privado. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta reducción de la carga horaria en la enseñanza del inglés? Yo decía, y es simple, y eso solo como una simple reflexión, un simple razonamiento que nos pone a los estudiantes de las entidades públicas en desventaja frente al conocimiento que adquieren los estudiantes de las instituciones privadas. ¿Qué consecuencia trae esta discriminación, si se lo puede llamar así? Bueno, desde el punto de vista lingüístico, digamos, como lingüista, podemos observar que lo más necesario para la adquisición de una lengua extranjera es una cantidad grande de esa lengua. Es decir, tienen que estar expuestos al idioma para poder adquirir ese idioma. Lo mismo nos sucede en la primera lengua, ¿no es cierto? Nosotros adquirimos la primera lengua de manera totalmente natural, estando rodeados de nuestra primera lengua. Entonces, el caso es que necesitamos proveerles a los estudiantes cantidades grandes de inglés en contexto. Y obviamente, si solo contamos con 3 horas a la semana para inglés, entonces esa cantidad que les podemos proveer a los estudiantes se reduce bastante. Y en la mayoría de los casos, digamos, del sector público, sobre todo en las zonas rurales del país, es el único contacto que estos estudiantes tienen con la lengua. Entonces, ahí está la preocupación, porque para poder adquirir un nivel de conocimiento de la lengua, no es simplemente llenar hojas, por ejemplo, con verbos o lo que sea, sino estar en contacto y en comunicación en esa lengua. Entonces, esa es la preocupación. Y sobre todo en las edades más tempranas, porque nosotros sabemos también desde la lingüística que hay lo que se llama un periodo crítico para la adquisición de idiomas. Entonces, en este caso, como la adquisición de una lengua extranjera, el periodo empieza al comienzo de la pubertad. Entonces, cuando los niños ya entran a la pubertad, hay cambios que suceden en el cerebro que hacen que la adquisición de una segunda lengua sea un poco más difícil. No es imposible, pero sí se hace un poco más difícil. Entonces, por eso también es el afán de aprovechar los años, o sea, desde elemental y media, para que puedan ya formar bases comunicativas en el idioma. Eso es lo más importante y eso es lo que quiero enfatizar, es el poder usar el idioma en contexto, no simplemente dedicarse a llenar espacios con verbos conjugados, porque eso no es, obviamente, comunicarse en la lengua.
Ahora, Janine, los estudiantes que reciben menos carga horaria de la lengua de inglés en los niveles en los que ha sido reducida en superior y en bachillerato general unificado, ¿qué posibilidades tienen de aplicar, por ejemplo, digo yo, si las condiciones así se dan a una beca en el exterior, donde el principal requisito es conocer adecuadamente la lengua inglesa? Sí, entonces se les disminuye sus posibilidades a los estudiantes de establecimientos públicos de tener esta opción. Sí, sí, eso puede darse, porque si esos estudiantes no tienen esas horas en la malla curricular de lengua extranjera, entonces ellos tendrían que buscar otras oportunidades para adquirir el idioma y a veces no está dentro de las posibilidades de ciertos estudiantes, ciertas familias, obviamente. Entonces, la brecha social puede crecer en este caso. Y es verdad que todos sabemos que la importancia del inglés a nivel mundial, ¿no? Y como usted bien dice, acceso a becas al extranjero, acceso a carreras dentro del mismo Ecuador. Por ejemplo, hay carreras que ya requieren cierto nivel de inglés para poder acceder a esa carrera. Y en ese caso, si los chicos del sector público no logran ese nivel, pues no van a poder acceder a ciertas carreras. También en algunas carreras ya leen en inglés, o sea, leen artículos científicos en medicina, en derecho, en ingeniería. Los profesores les mandan a leer artículos en inglés. Entonces, sin tener esa capacidad de lectura, sin haber desarrollado esa destreza de lectura en inglés, les va a costar más, obviamente, a los estudiantes que tienen menos horas. Y hay otra cosa importante también, que el inglés, como es la lengua franca, entonces eso significa que se usa en muchas partes del mundo, aún cuando se trata de hablantes no nativos de inglés. Es decir, por ejemplo, si un japonés y un alemán vienen aquí al Ecuador de turistas, la lengua que van a usar lo más seguro es que van a hablar en inglés. Entonces, en ese sentido también, digamos que los estudiantes que tal vez no vayan a la universidad, porque no todos van a ir a la universidad, los que estén en comunidades donde ya hay bastante presencia de turismo, ahí también van a tener una desventaja, porque en el sentido de que no van a poder, digamos, comunicarse realmente con los turistas que llegan, que seguramente en vez de hablar español van a hablar inglés. Entonces, eso es muy importante también para la economía del país, para fomentar el turismo, el que los jóvenes sepan bien inglés y un inglés comunicativo, o sea, para poder comunicarse, tener un diálogo, vender productos a turistas. Bueno, en todos los ámbitos ya vemos la presencia de la lengua inglesa. Janine, ¿conoce usted cuáles son los argumentos para esta decisión del Ministerio de Educación de reducir la carga horaria en materia de la lengua inglesa? Yo, la verdad, en mi ámbito no puedo decir que conozca a fondo. Yo no conozco muy bien esos motivos. Sé que están trabajando en ABP, que es aprendizaje basado en proyectos, para que sea todo más interdisciplinario y todo eso. Pero hay un problema con eso en el caso de inglés, porque en el caso de inglés, digamos que los estudiantes para armar estos proyectos interdisciplinarios tienen una caja de herramientas lingüísticas que es de este porte en su lengua nativa, en español. Obviamente cuentan con todo eso para poder hacer proyectos interdisciplinarios. En cambio, en el caso de inglés, ellos solo cuentan con una cajita de herramientas lingüísticas que es diminuta, es súper pequeña porque no tienen todas las bases de gramática, de vocabulario de la lengua para poder comunicarse. Entonces, acoplarse, digamos, a proyectos interdisciplinarios con las demás materias es difícil. Esta idea de la interdisciplinariedad no está mal, es lo que tenemos ya en los módulos de inglés, los textos de inglés ya es interdisciplinario. Entonces, nosotros en el área de inglés ya estamos trabajando de manera interdisciplinaria y además basado en proyectos. Entonces, en ese sentido, o sea, digamos que estamos usando enfoques pedagógicos modernos y todo eso, pero es muy difícil que el área de inglés se acople a estos proyectos interdisciplinarios del resto de las materias. Por esto mismo que le digo que no cuentan con el inglés necesario para hacerlo. Janine, ¿en qué nivel de inglés está el Ecuador? Bueno, según un ranking del año 2021 de EPI, que es English Proficiency Index, ¿no? Es un ranking mundial bastante respetado. El Ecuador se sitúa en el lugar 90 de 112 países a nivel mundial. Y dentro de Latinoamérica estamos en el lugar 18 de 20 países. Entonces, obviamente, esa cifra es bastante preocupante.
Y no se puede echar la culpa de eso a un solo factor. Hay varios factores que entran ahí, obviamente, Pero este tipo de también sabemos decisiones, que Janine, pero este tipo de decisiones contribuyen a mantenernos con esos índices tan bajos. sabemos que si no les proveemos con más input, no van a poder crecer en el idioma. En ese sentido, es preocupante desde el punto de vista lingüístico. ¿Qué Sí. opciones le quedan a los padres de familia de estos estudiantes que se van a ver afectados por esta reducción en la enseñanza del inglés? Porque la mayoría de personas que están en los establecimientos públicos con la crisis económica que tiene el país, con las justas avanzan a estudiar lo que tienen en los establecimientos públicos. Muy difícilmente un padre de familia en la situación actual tiene el dinero necesario como para poder invertir en un curso adicional para que puedan complementar su aprendizaje en el idioma inglés. ¿Qué alternativas tienen? Sí, bueno, sí es un poco complicado obviamente pagar cursos extras porque sí salen caros y todo eso. Lo que se puede hacer con los estudiantes como padres de familia, yo también soy madre, o como docentes, les podemos animar a los estudiantes a hacer todo lo que les guste, pero en inglés. Por ejemplo, muchos estudiantes ahora les gustan youtubers, por ejemplo, en internet siguen youtubers o ven series, por ejemplo, la serie Friends. Es una serie que no tiene edad, o sea, es una serie que yo creo que ya he sobrevivido 30 años. Entonces, si quieren ver, por ejemplo, una serie de ese tipo de Estados Unidos, de Inglaterra, que vean eso en versión original. Necesitan estar más expuestos al idioma para que puedan adquirir un idioma que puedan usar en el futuro. Esa es la clave. Entonces, en vez de mandarles a cursos o trabajar en libros o ver páginas web, de estudiar gramática, no. Es vivir en inglés. Eso es lo que hace falta hacer. Janine, como conclusión podemos decir que esta situación es preocupante, es grave. ¿Por qué? Porque esta reducción de la enseñanza del idioma inglés, de la carga horaria, de las horas de enseñanza que tienen los chicos de los establecimientos públicos, contribuye a aumentar esta brecha social entre el sector público, entre el sector privado, disminuye sus posibilidades de presentarse para becas, para estudiar dentro del país, en el exterior, incluso para conseguir trabajo dentro del propio país, porque si uno tiene un currículum lo suficientemente elevado, tiene más posibilidades de buscar un buen trabajo. Sí, ajá, hay que ver por el futuro de los niños y muchos niños, o sea, les gusta el inglés cuando escuchan canciones o algo así, como que ya les gusta, sobre todo de pequeños, entonces hay que aprovechar eso y meterles más inglés, o sea, todo lo que puedan porque están abiertos, están con ganas de aprender, entonces hay que aprovechar esas ganas. Gracias, Janine, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, por esta alerta que usted está comunicando a la ciudadanía. Janine Matz, lingüista, docente, editora jefe y autora de los textos de tercero de Bachillerato General Unificado de los textos de inglés del Ministerio de Educación, que nos habla sobre las dificultades que va a generar la reducción de la carga horaria en superior y en Bachillerato General Unificado de la materia de inglés. Muy amable, Janine, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Lo propio, muy amable. 12:51 en Punto Noticias. Enseguida regresamos.